Saludos y bienvenidos otra vez, amigos, a este tiempo devocional con la palabra de Dios. Nosotros decimos que somos creyentes. ¿Y qué es lo que hace un creyente? Pues un creyente lo que hace es creer. ¿Y qué es creer? Bueno, pues básicamente la fe se compone de dos elementos fundamentales: conocimiento y confianza. Varias veces hemos señalado esto. No podemos confiar en alguien que no sabemos si existe o no. No podemos confiar en alguien de quien no conocemos su carácter. No podemos confiar en alguien de quien no conocemos su palabra. Por lo tanto, tenemos que conocer primero a Dios para después confiar en Él. Y es por eso que en Hebreos capítulo 11, versículo 6, se nos dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Cualquiera que se acerca a Dios, dice, tiene que saber que Dios existe y que Él recompensa a los que le buscan. No se puede agradar a Dios sin tener la fe, pero la fe verdadera. No simplemente una creencia de admitir que Dios existe, que Dios puede haber creado el mundo, crea que ha creado el mundo, que Dios se ha revelado. Pero aunque creyéramos estas cosas, si nosotros no tenemos una confianza profunda de nuestros corazones hacia Él, no tenemos fe verdadera y por lo tanto no podemos agradar a Dios de ningún modo. Es decir, todas las demás cosas que podamos emprender nosotros sin la fe verdadera, sin este elemento fundamental, no podríamos nunca agradar a Dios. Por medio de la fe, somos participantes de Cristo, de todos los beneficios que Él logró para nosotros en la cruz. Por eso dice que es imposible agradar a Dios, porque la única manera de agradar a Dios es uniéndonos a Jesucristo, reconociendo a Jesucristo como nuestro único, suficiente, personal Salvador. Él, como Señor de nuestra vida, es el único que nos puede salvar. Y es por esto que, al ser participantes de Cristo y a unirnos con Él por este vínculo de la fe verdadera, es que Dios considera que somos agradables a Él. Solo por medio de la fe podemos ser justificados, pero no vale cualquier fe. No vale una fe que hayamos fabricado nosotros, que nos hayan pasado nuestros padres, que hayamos aprendido en un libro. La fe no se aprende, la fe no se transmite, la fe no se fabrica, la fe se recibe. Por eso dice el apóstol Pablo que somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Y esto, claramente refiriéndose a la fe, y esto no procede de vosotros, no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gran exigencia del Señor Jesús es la fe. Cuando le preguntan a Él qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios, como dice el Evangelio de Juan, Jesús dijo: esta es la obra de Dios. Ellos se preguntaban por las obras de Dios, todos los mandamientos que hay que cumplir, etc., según ellos. Pero dice Jesús: esta es la obra de Dios, entre comillas, lo de obra, que creáis en aquel que Él ha sido enviado, en aquel que Él ha enviado. Esa es la única obra que Dios acepta, que tampoco es obra, sino que es una gracia. Porque en Filipenses 1, versículo 29, dice que nos ha sido concedido, que nos ha sido donado, que nos ha sido regalado, que se nos ha dado la facultad no solo de creer en Cristo, sino también de padecer por medio de Él. Somos renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es decir, por la gracia de Dios y por la fe que Él ha producido en nosotros mediante el Espíritu Santo, con la semilla de la palabra de Dios, es que entonces ahora nosotros podemos confiar en Cristo y hacer que Cristo sea entonces nuestro Señor y nuestro Salvador. Y la fe, por lo tanto, es imprescindible. Tiene ese elemento fundamental de ese conocimiento seguro, ese conocimiento claro, ese conocimiento firme, de que lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, lo hizo por alguien como yo, por mí mismo. Lo hizo por mí.
es algo personal, es algo intransferible, es algo íntimo, es algo que tiene que ver conmigo. No solamente estoy creyendo que Jesús murió por los pecadores como un concepto general, por los pecadores como algo global, sino algo que tiene que ver con mi situación de pecador, con mi posición de condenado delante del juicio de Dios, a no ser que tenga al Señor Jesucristo. Y es por esto que considero también como algo firme, como algo seguro, como algo cierto y ciertísimo para mí, que Jesús murió en la cruz por un pecador como yo y por lo tanto puedo tener en él perdón y vida eterna por su sola gracia. Y esto me lleva a confiar. Cuando conozco verdaderamente este hecho fundamental, este hecho histórico, este hecho increíble, maravilloso, esta realidad de la muerte de Cristo por mí, entonces pongo mi confianza en ello. Y ahí donde es lo que la obra del Espíritu Santo produce, de unirme a este Salvador diciendo verdaderamente, confío en que Cristo es mi Salvador personal. Y esto es lo que agrada a Dios. Esto es lo que la Biblia dice ser justificado. Pero no solamente ser justificado, sino también se produce un cambio de actitud, un cambio de rumbo, porque ahora anhelamos obedecer a Dios y anhelamos servirle a Él. No estamos funcionando por las obras, sino estamos funcionando por la fe. Pero vivir por la fe no es nada fácil. Vivir por la fe significa confiar y ver al invisible, y confiar en esa palabra que tantas veces no vemos que se cumpla en nosotros, o no percibimos que pueda cumplirse en nosotros. Pero es que la fe significa aceptar lo que Dios ha dicho como algo cierto, como algo que va a cumplir, pese a las circunstancias en las que podamos estar. Por eso el Señor nos ha dejado al Espíritu Santo para fortalecer nuestra fe, para ayudarnos en la prueba de nuestra fe, que la va a hacer más fuerte. El Espíritu Santo nos ha sido dado para enseñarnos a creer, es decir, enseñarnos a aquellas cosas a las cuales debemos confiar por medio de su palabra. Nos revelará todas las cosas, nos recordará todas las cosas, nos consolará en nuestras tribulaciones, nos guiará a Cristo, tomará de lo que tiene Cristo y nos la comunicará a nosotros. Es alguien que viene a nosotros para fortalecer nuestra fe en Dios y para hacer que nuestra fe lleve fruto, ese fruto de obediencia, ese fruto de sumisión, ese fruto de confianza en la obra perfecta de Cristo como la única fuente de salvación y la única esperanza de salvación que podemos tener los creyentes. Pero además el Señor ha establecido unos signos, unos símbolos de la fe. Estos símbolos, estas señales de la fe, o como se decía antiguamente, estos sacramentos de la fe, son simplemente dos. La palabra de Dios no reconoce ningunos otros. Es decir, el bautismo que se celebra cuando alguien ha creído en el Señor Jesucristo, al igual que la boda se celebra cuando dos personas deciden unirse en matrimonio y se colocan los anillos como símbolo del amor. Igualmente el bautismo es el símbolo del amor de Cristo, es el símbolo de nuestra unión con Él, es el símbolo de que su muerte nos ha dado vida, es el símbolo de que estamos unidos por medio de la fe a Él para siempre. Y es por esto que el bautismo celebra, sella esa fe, esa confianza que el Espíritu Santo ha infundido en nuestro corazón y por medio de la cual hemos venido a creer en Cristo. Nosotros hemos creído en Cristo con la fe que el Espíritu de Dios ha producido en nosotros y ahora, por medio de Él, podemos decir que somos de Cristo y Cristo es nuestro. Podemos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya podemos decir que estamos crucificados juntamente con Él para morir al pecado y para vivir una vida nueva, que morimos al pecado y vivimos a la justicia de Cristo, a una vida nueva, renacemos por medio del Señor Jesucristo. Y esto lo celebra el bautismo. El bautismo no es para niños, no es para infantes, no es para personas que no pueden confesar con su boca que Jesús es el Señor con sentido de causa, creyendo en su corazón que Dios le levantó de los muertos. El bautismo sella esa realidad, la realidad de nuestra confesión con la boca como fruto de nuestra fe y nuestra confianza en nuestro corazón. Pero además, el Señor Jesús lo dijo así. Dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio
a toda criatura el que creyere y fuere bautizado. Hay que creer y después ser bautizado. O también lo que nos dice en Mateo 28 de predicar el Evangelio bautizándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas, pero bautizándoles primero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero hay que discipular en predicar el Evangelio, después hay que bautizarse a aquellos que han creído en el Evangelio y después debemos guardar las palabras del Señor Jesús en obediencia a sus mandamientos, los cuales tenemos en las Escrituras. Entonces, este sería el primer sello de la fe. Esto ocurre una y sola vez en la vida, porque una vez en la vida nacemos, una vez en la vida renacemos para ser del Señor Jesús, nacemos de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Luego también hay otro símbolo de la fe, otra señal de la fe que también nos recuerda la obra perfecta de Cristo como la única fuente de salvación, y es la Santa Cena. Es la participación del pan y del vino, lo que la Biblia llama también la mesa del Señor. Y en esta mesa, en esta conmemoración, simplemente estamos tomando el pan y el vino, aquellos que somos de Cristo Jesús, para significarnos con Él, para unirnos a Él, para mostrar con este signo visible, externo, que pertenecemos a Cristo y pertenecemos a aquellos que confiesan a Cristo también con un corazón limpio, es decir, con aquellos que son de verdad, verdaderamente cristianos. Esto es algo que señala la palabra de Dios en 1 Corintios 11, 1 Corintios 10. También lo tenemos en cuanto Cristo mismo instituyó: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por otros es partido, hacedlo en memoria de mí. Y es el símbolo de nuestra unión en su cuerpo que llevó nuestros pecados sobre el madero, su sangre que nos limpia de todo pecado, y estamos por lo tanto celebrando y uniendo, o sea, por la fe estamos diciendo que estamos unidos a Cristo Jesús, participando entonces de su obra, la cual reconocemos como algo nuestro, como nuestro sustituto, como que es nuestro, nosotros somos de Él. Por medio de la participación del pan y del vino estamos también mostrando, sellando nuestra fe como una señal visible, como un signo visible, como una predicación visible de lo que ha ocurrido en nuestra vida, cuando por la gracia de Dios hemos nacido de nuevo, cuando hemos confiado en el Señor Jesucristo como el único Salvador, cuando hemos venido a Él para ser suyos por siempre. Y eso lo hemos celebrado en el bautismo una vez y para siempre, y estamos también renovando nuestra fe y mostrando nuestra fe, proclamando nuestra fe hasta que el Señor venga, proclamando la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él regrese, como nos ha ordenado, como nos enseña 1 Corintios, y otros pasajes también nos muestran estas cosas. Entonces, la fe tiene sus señales, dos únicas señales: el bautismo, la mesa del Señor, y estas señales vienen a simplemente mostrar con signos visibles lo que ha ocurrido y que es invisible, pero que es una realidad tan grande en nuestras vidas. De la misma manera que el amor que se sienten los esposos cuando van a contraer matrimonio, los novios cuando van a contraer matrimonio, de la misma manera que el amor que siente un padre por su hijo, una madre por su hijo, los padres tenemos por nuestros hijos, es algo que no se ve, es algo que no se puede, no sale en la radiografía, no se puede ver en el corazón, en el alma de la persona, pero sí se pueden ver los frutos, los efectos de ese amor verdadero. De la misma manera pasa con la fe. La fe no se puede ver, la fe no se puede meter en un tubo de ensayo, no se puede analizar, no sale en una analítica, pero la fe tiene fruto, y el fruto es una vida transformada, una vida nueva, una vida que agrada a Dios, una vida que busca obedecer al Señor Jesucristo, predicar su evangelio, y busca también externalizar esa fe, encarnar esa fe, mostrar esa fe a través de símbolos visibles, una vez cuando hemos sido bautizados, pero también regularmente por medio de la institución de la cena del Señor, de la Pascua, de la última cena, de la Eucaristía, como quiera que lo llamemos, son varios nombres que se le dan, pero todos tienen que ver con esto. Este último símbolo es un memorial que no sacrificio, porque el único sacrificio perfecto de Cristo ya se ha celebrado de una vez y para siempre, es irrepetible, es irrevocable, es totalmente
terminado, completo, perfecto, definitivo, y por lo tanto, según nos dice Hebreos, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por lo tanto, es un memorial, pero es un memorial que nos demuestra, que nos muestra que nuestra seguridad, nuestra completa seguridad de salvación se basa únicamente en la cruz del Calvario, no en nuestra fe, no en nuestra obediencia, no en nuestra pertenencia a la Iglesia, no en nuestros dones espirituales, no en nuestras obras, cualesquiera que sean, sino únicamente en el sacrificio perfecto de Cristo, que se celebró en aquel lugar, en aquel monte, en el cual nosotros fuimos redimidos, y eso se actualizó en nosotros, se aplicó a nosotros, cuando venimos por la gracia a creer en el Señor Jesucristo. Han sido instituidos estos sacramentos, estos símbolos, estas señales de la gracia, estas señales de la fe, han sido instituidos por amor a nosotros. Porque muchas veces nosotros nos sentimos realmente hundidos. Cuando el pecado ha hecho estragos en nuestra vida, cuando vemos que hemos fracasado en nuestro amor al Señor, en nuestro amor al prójimo, en nuestra obediencia activa o pasiva, en cuanto a lo que el Señor demanda de nosotros. Hemos dejado de hacer aquello que Dios nos ha mandado y nos hemos dejado hacer por el pecado, cayendo en la tentación y la debilidad, y por lo tanto nos sentimos abrumados por la culpa, por la pena, por la tristeza, por la falta de gozo, y muchas veces sumidos en la duda, porque los que realmente somos cristianos, el Espíritu de Dios nos da testimonio, se entristece en nuestro corazón y nos da testimonio de que hemos pecado, y nos convence de pecado, de justicia y de juicio, como nos dice el Señor Jesús. Entonces venimos a la cena del Señor, y entonces ahí vuelve el Señor a decirnos, te amo. Todavía te amo, siempre te amaré. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que no hayas hecho, no importa quién eres, no importa cómo eres, solo importa que tú has sido redimido para siempre, por la sangre preciosa de Jesús, y por lo tanto participar de los símbolos del pan y el vino vienen a sellar y a certificar la obra perfecta de Cristo a nuestro favor, una obra que no va a ser derruida, destruida, no va a ser de ninguna manera echada afuera, no va a ser minusvalorada, no va a ser en detrimento, o va a ser, digamos, vencida por nuestro pecado de debilidad, sino que la cruz nos muestra que Cristo cumplió toda justicia para revestirnos de su justicia. Cristo pagó por todos nuestros pecados para perdonar nuestros pecados y librarnos de la condenación. Y Cristo venció la muerte, venció a Satanás, venció al mundo, venció el pecado, es el supremo vencedor, para que nosotros, por la Santa Cena, nos involucremos en Él, en comunión con Él, y recibamos su promesa de que estará con nosotros siempre, y nosotros estaremos con Él por toda la eternidad, disfrutando de su presencia en los cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, donde Él está preparando el lugar para cada uno de nosotros. La cena del Señor es un lugar para pecadores arrepentidos. No es para santos impolutos, porque no lo hay, sino para pecadores arrepentidos. Y es por esto que voy a terminar recordando una anécdota que nunca puedo olvidar, porque es algo entrañable. No sé qué predicador contó esto, lo leí en una ocasión, pero él relata de cierto pastor que se encontraba ministrando la cena del Señor, la mesa del Señor en su iglesia. Y él estaba presidiendo para después ordenar que se distribuyera a los creyentes. Muy cerca de donde él estaba había una mujer totalmente derrumbada por la pena, llorando en una convicción muy profunda de sus pecados. El mensaje que se había predicado, la palabra que se había predicado, hablaba claramente de la culpa del pecado y cómo Jesús llevó nuestros pecados en la cruz, y cómo debemos aprovechar esa oportunidad para buscar el arrepentimiento y la fe y la renovación una vez más en Cristo. El pastor estaba contemplando a aquella mujer, y entonces cuando los diáconos se acercan y le ofrecen el pan, ella
humildemente los rechaza. Aquellos hombres vuelven con el pan a la mesa. Y entonces el pastor toma él mismo la bandeja del pan, se acerca a aquella mujer y le dice: toma, hermana, toma, mujer, esto es para pecadores. Este pan es para los pecadores. Y efectivamente, el pan y el vino no son dados para aquellos que no se arrepienten, sino aquellos que están arrepentidos, para aquellos que reconocen su pecado, para aquellos que, sintiéndose sucios, vienen a Cristo. Y el pan y el vino nos dicen: realmente Él nos ama, realmente Él nos perdona, Él nos recibe, porque en la cruz está todo pagado, todo cumplido. Me gusta esa historia, es una historia que me conmueve, porque tantas veces yo me puedo sentir así. Pero la cena del Señor no es para apartarnos del Señor, sino para unirnos a Él, para mostrarnos que Él está dispuesto a perdonarnos nuevamente y a llevarnos a su mesa para estar en comunión con Él, otra vez en intimidad con Él, otra vez siendo perdonados, aceptados y amados por siempre, gracias a esa cruz del Calvario. De eso nos habla la fe y los símbolos de la fe. Vamos a dar gracias al Señor por ellos para terminar este tiempo. Gracias, Señor, porque la fe podemos también visualizarla a través de estos símbolos que tú has señalado por nuestra propia debilidad, por nuestras propias dudas y nuestros propios pecados. A veces nuestra fe se ensombrece, se debilita, pero tú nos has dado los símbolos de la fe para fortalecernos, para reanimarnos, para asegurarnos, para darnos, Señor, certeza, seguridad en medio de tantas dudas y dificultades, porque las tentaciones y tantas cosas obran, Señor, para derribarnos, pero tú estás ahí, para fortalecernos en la fe. Gracias, Espíritu Santo, por darnos esta fe mediante tu Evangelio. Fortalécenos, ayúdanos, Padre, para que nuestra fe nunca decaiga. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos cubres siempre con tu cruz. En el nombre de Cristo te pedimos tu bendición. Amén. Nos vamos a encontrar, si Dios quiere, el día de mañana. Que tengáis un buen tiempo y que sigáis confiando y conociendo más, todos nosotros, al Señor Jesucristo. Un abrazo.